República Bolivariana de Venezuela, 10 de noviembre de 2025. Hoy vamos a analizar una serie de decretos que, leídos por separado, parecen pura burocracia. Sí, parecen trámites sin más. Pero si los juntamos, dibujan un mapa muy claro. Un mapa del Estado. Exacto. El de un Estado que está reforzando y formalizando su control a todos los niveles. Vamos a ver cómo esta idea se manifiesta en nombramientos clave en ministerios, en la reestructuración de grandes empresas públicas y, sobre todo, vamos a meternos de lleno a desgranar la nueva normativa. Una normativa que regula hasta el último detalle de la formación de los futuros fiscales del país. Pues empecemos por lo que parece más rutinario, los nombramientos. Hay un movimiento en el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del CENIAT. Se designa un nuevo gerente de la aduana principal de Ciudad Guayana. Exacto. Y conviene pararse un momento aquí. El CENIAT, para que nos hagamos una idea, es el equivalente a la agencia tributaria y al servicio de aduanas, todo en uno. Vale. Y la aduana de Ciudad Guayana no es cualquier cosa, es un punto neurálgico para la salida de materias primas, de las materias estratégicas del país. O sea que es un puesto clave. Clavísimo. Colocar a una persona de confianza ahí, a José Antonio Brito Duarte en este caso, es un movimiento de control económico de primer orden. No es un cargo menor en absoluto. Entendido. Y esto no es un caso aislado, ¿verdad? Porque en el Ministerio de Pesca y Acuicultura nombran a Ana Rosa Requena Vázquez como directora general de la Oficina de Gestión Comunicacional. A primera vista, un puesto de comunicación en un ministerio como ese podría parecer secundario, pero... Para nada. Es que la comunicación es control del relato. En un sector como la pesca, que tiene implicaciones directas en la soberanía alimentaria, en las exportaciones, en las relaciones con países vecinos por las aguas territoriales... Claro, en todo. Controlar el mensaje oficial es tan estratégico como gestionar la propia flota pesquera. Decidir qué se cuenta, cómo se cuenta y sobre todo qué se omite es una herramienta de poder fundamental. Es una forma de asegurarse de que la narrativa del gobierno sea la única que se escuche. Y esta pauta se repite en el sector del transporte, donde se renueva la directiva del INEA. Sí, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Es el organismo que lo regula todo. 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 Desde los puertos comerciales y el tráfico marítimo hasta las matrículas de los barcos de recreo. Si juntas las piezas, tienes el control de lo que entra y sale por las aduanas con el CENIAT. Vale. El control del relato sobre recursos clave con el Ministerio de Pesca y el control físico de los puertos y las aguas con el INEA. Es cerrar el círculo. Es el cierre de un círculo de control sobre las fronteras y los recursos marítimos del país. Este control en los puestos clave de la Administración se extiende también al brazo económico del Estado, a las empresas públicas. Ahí es donde está la verdadera amiga del asunto. En los documentos aparecen varias actas de asambleas generales de accionistas de las grandes cementeras estatales. ¿De cuáles? Pues mira, Cemento Cerro Azul, Venezolana de Cementos y la Corporación Socialista del Cemento. Todas celebradas en un lapso de, apenas un par de semanas a finales de junio y principios de julio de 2025. Una actividad frenética. Y mientras leía estas actas, algo me saltó a la vista. Empecé a ver los mismos nombres una y otra vez en las juntas directivas. Al principio pensé que era una casualidad, pero es que el patrón es demasiado claro. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que quien preside todas esas asambleas es Alex Naín Saad Morán, en su calidad de ministro de Industrias y Producción Nacional. Ah, claro. Él actúa en nombre de la República, que es la dueña del 100% de estas empresas. Y lo que se aprueba en estas reuniones es, básicamente, la consolidación de un mando único. Un momento, déjame ver esto bien. En la Junta Directiva de la Corporación Socialista del Cemento y en la de la Empresa Nacional de Transporte de Insumos y Productos Industriales, ¿Sí? los nombres de los directores principales y suplentes son prácticamente un calco. Miguel Ángel Antonio Martos Rodríguez como presidente en ambas, y luego se repiten Indriana María Parada Rodríguez, Juan Carlos Briceño Quevedo, Nadia Andreina Varela Domínguez. No es una coincidencia, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué nos dice esto en la práctica? En la práctica nos dice que ya no estamos hablando de empresas independientes que colaboran entre sí, Sino de un único conglomerado industrial dirigido por un círculo de confianza muy reducido. La estrategia es una y se aplica desde un solo centro de poder a todos los eslabones de la cadena, desde la producción del cemento. hasta su transporte.
Es el fin de cualquier atisbo de autonomía de gestión y la consolidación de un control vertical absoluto. Es crear un núcleo duro que lo controla todo. Y veo que incluso cuando nombran a un director general específico, como a Álvaro Javier Suárez Sarmiento en Venezolana de Cementos, el acta se toma la molestia de detallar sus poderes con una precisión milimétrica. Sí, al detalle. Hasta los límites monetarios de los contratos que puede firmar por sí mismo. Exacto. Y eso es muy revelador. No basta con poner a alguien de confianza. Además, se le acota su poder de forma explícita en los estatutos. Se le dice, puedes gestionar el día a día, pero para cualquier decisión que supere esta cantidad de dinero, necesitas una autorización superior. Es un mecanismo de doble seguridad. Un control sobre el control. Y este patrón de centralización tan marcado que vemos en las empresas estatales se refleja también en cómo se organizan los otros poderes del Estado. Pues sí. Si miramos la nueva estructura financiera de la Asamblea Nacional, la respuesta parece ser un sí rotundo. Totalmente. La Asamblea aprueba su estructura de gastos para 2026. Básicamente es el esqueleto de cómo se va a organizar y en qué se va a gastar el dinero. Vale, su presupuesto. Eso es. Y lo que hacen es crear una unidad administradora central, que es como la oficina principal que reparte el dinero, y luego múltiples unidades ejecutoras locales. Que son los que gastan. Exacto, que son los departamentos que lo gastan, es decir, las comisiones permanentes de la Asamblea. Y aquí lo interesante es ver qué departamentos nuevos se crean, junto a los clásicos como Comisión de Política Interior o Comisión de Economía y Finanzas. Las de siempre, sí. Que existen en cualquier parlamento del mundo, aparecen de repente comisiones con nombres como Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, Comisión Permanente de Ecosocialismo. Y Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación. Ahí está. Y eso es crucial, porque al crear una comisión y asignarlo en presupuesto, estás convirtiendo un concepto ideológico en una estructura administrativa permanente del Estado. Ya no es solo un discurso. No, ya no es solo un discurso político. Es un departamento con funcionarios, con un presupuesto asignado y con la tarea de legislar en esa materia. La propia estructura de la Asamblea pasa a reflejar y a financiar unas prioridades ideológicas muy concretas. Es una declaración de intenciones con membrete oficial y dotación presupuestaria. Y lo más sorprendente es que este mismo lenguaje y esta misma estructura parecen replicarse en el Poder Judicial. Es un calco. El Tribunal Supremo de Justicia anuncia la creación de las Coordinaciones Regionales de Justicia de Paz Comunal y Relaciones con el Poder Popular. La misma terminología. Utilizan exactamente la misma terminología. Es como si se aplicara una plantilla organizativa e ideológica a todas las ramas del Estado. Desde el legislativo hasta el judicial. Para asegurar una coherencia total en el proyecto. Y dentro de ese poder judicial, ¿también se toman medidas para asegurar el control interno? Veo que se delegan potestades disciplinarias dentro de la Inspectoría General de Tribunales. ¿Qué significa esto? Significa agilizar el control sobre los propios jueces. La inspectoría es el órgano de control interno de los tribunales. El que vigila a los jueces. Eso es. Al delegar la capacidad de firmar suspensiones o sostener acusaciones en funcionarios específicos como Deyanira del Valle Montero Zambrano o Rudit Egle Peroso Rivero, se eliminan cuellos de botella burocráticos. ¿Se crea una vía rápida? En la práctica, sí. Una vía rápida para expedientar y, en su caso, apartar a jueces que puedan ser considerados díscolos o que no sigan la línea marcada. Es de nuevo un mecanismo para reforzar el control y la disciplina interna. Y ya se controla la economía, la estructura política y se asegura la disciplina judicial. El siguiente paso lógico parece ser controlar la formación de quienes deben aplicar la ley en el futuro. Claro. Y aquí es donde llegamos a la parte más densa y posiblemente más reveladora de todos estos documentos. Los nuevos reglamentos de la Escuela Nacional de Fiscales, del Ministerio Público. Es un universo en sí mismo. Son 2 reglamentos aprobados simultáneamente. Por un lado, el reglamento interno de estudios de la escuela y por otro, el de su unidad de auditoría interna. Y juntos. Juntos, forman un sistema de control casi perfecto. El reglamento de estudios empieza con una declaración de principios. Habla de que la educación debe tener un enfoque filosófico emancipador y crítico, y contribuir a la erradicación de prácticas que constituyan amenaza y violación de la dignidad. Suena muy bien, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Pues se traduce en un sistema de admisión y permanencia increíblemente estricto y controlado. El artículo 89 establece los requisitos de ingreso. Y sí, algunos son lógicos.
Claro, entiendo lo de no tener antecedentes penales, es lo mínimo que se puede pedir para ser fiscal. Pero luego lees requisitos como ser de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral. Ujú. Eso es tremendamente subjetivo. ¿Quién y con qué criterio juzga la solvencia moral de un aspirante? Esa es la clave. Y el propio reglamento da una pista. El artículo 96 establece un proceso de control social. ¿Control social? Sí, una vez publicados los listados de preseleccionados, se abre un periodo para que la colectividad en general pueda presentar objeciones debidamente fundamentadas contra cualquiera de los aspirantes. O sea, que esto abre la puerta a que la selección no se base solo en méritos académicos. Claro, sino también en un filtro de afinidad social o política. Es decir, un veto popular. Y una vez dentro, el control no desaparece, sino que se intensifica. El artículo 109, el que lista las faltas graves que suponen la expulsión inmediata, es para leerlo con calma. Sí, hay que leerlo despacio. Va desde lo esperable, como el plagio o falsificar notas, hasta cosas mucho más ambiguas. Muchísimo más. Por ejemplo, es falta grave realizar actividades proselitistas de tipo político dentro de la institución. Pero la más increíble es esta. Es causa de expulsión manifestar públicamente opiniones que puedan entrañar perjuicio a los intereses del Estado. Un momento. Esto es enormemente ambiguo y peligroso. Mucho. ¿Quién decide qué es un perjuicio a los intereses del Estado? Una crítica a una política económica en un debate académico podría considerarse un perjuicio y costarle la carrera a un estudiante. Esa es exactamente la pregunta. Y la ambigüedad de la norma genera un efecto disuasorio potentísimo. Ante la duda, el estudiante se autocensurará para no arriesgar su futuro. Claro. Y la norma va aún más allá, porque también prohíbe explícitamente hacer uso de las redes sociales para desprestigiar a la escuela, sus autoridades, personal docente. A nadie, vamos. A nadie. El control se extiende del aula al espacio digital privado del alumno. Y el control sobre la producción académica es casi obsesivo. Hay un capítulo entero dedicado al plagio, donde definen hasta 6 tipos diferentes, incluyendo el autoplagio. Sí, el autoplagio. Es decir, que te pueden sancionar por reutilizar un trabajo propio anterior sin citarte a ti mismo. ¿Autoplagio? O sea, que te pueden expulsar por copiarte a ti mismo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es rizar el rizo. Parece que el objetivo es que cada trabajo sea una idea completamente nueva, siempre y cuando no se desvíe 1 milímetro de la línea oficial, claro. ¿Y esta exigencia de alineación se aplica con el mismo rigor al profesorado? Las causales de remoción de un docente van desde la incapacidad pedagógica hasta, y cito, participar en manifestaciones públicas o privadas que lesionen los principios consagrados en la Constitución. De nuevo, una formulación muy amplia. Lo suficientemente amplia como para poder ser utilizada de forma discrecional contra cualquier profesor que resulte incómodo. Entonces, tenemos por un lado este sistema de control académico, disciplinario e ideológico férreo y, en paralelo, se aprueba el reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación de la Escuela. Justo. O sea, un control total sobre las ideas y la conducta y al mismo tiempo un control igual de estricto sobre el dinero y la gestión. Precisamente, es el cierre del círculo. El segundo reglamento detalla la estructura y las funciones de esta unidad de auditoría, sus competencias para investigar, fiscalizar y determinar responsabilidades administrativas sobre el patrimonio de la Fundación. Un control total. Si ves los dos reglamentos en conjunto, pintan el cuadro de una institución diseñada para ser hermética. Un lugar donde el control tanto ideológico como administrativo es el pilar fundamental que sostiene todo el edificio. Después de revisar todos estos documentos de la Gaceta Oficial, desde los nombramientos en puestos estratégicos hasta estos reglamentos educativos tan detallados, la imagen que queda es la de un aparato estatal que no deja nada al azar. No. Es un esfuerzo consciente y metódico por formalizar, por regular y centralizar cada aspecto de su funcionamiento, asegurando la cohesión y la disciplina en todos los niveles. La pregunta que queda flotando para quien nos escucha, después de ver todo esto, es profunda. ¿Qué implica para un sistema de justicia, para la idea misma de equidad, cuando la formación de sus fiscales se rige por un reglamento que vigila no solo su rendimiento académico, sino también sus opiniones personales y su comportamiento en redes sociales? Exacto. Donde se traza la línea entre la disciplina necesaria para una función pública tan delicada y el control del pensamiento?